La doctora, bien, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Doctora, ¿no? buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Doctora Luz Carlina, buenas noches, cordial saludo. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches para noches, Doc. todos y Buenas noches todas. a todos. Buenas ¿Cómo noches. va? Bueno, ¿me pueden hacer un favor? ¿Me recuerdan si vamos a hacer el control de lectura al principio o al final de la sesión? La verdad no lo recuerdo en este momento, pues para tener justamente y honrar los acuerdos que se hayan hecho en la sesión anterior. Doc, considero que como todavía faltan algunos compañeros, sería bueno realizar el control al final, en aras a No, que todos puedan como participar. hayamos quedado en la sesión anterior. Si quedamos al inicio es al inicio y si quedamos al final es al final. Doc, es que no se decidió nada al respecto, o yo no recuerdo eso, la verdad. No, es Pero que no, creo que no, no se No, no. por decidió. eso es que yo No. tampoco me acuerdo. Sí, seguro que no. Entonces sí sería mucho mejor, pues, para darle más Listo. tiempito a los Entonces lo compañeros vamos a hacer al para final realizar. para darle tiempo a Eso. los que se conecten. Bueno, entonces vamos a dar inicio a los temas que vamos a abordar el día de hoy. Justamente vamos ya a empezar a meternos como con esa parte de justicia de género, como digamos la segunda parte del nombre del módulo, que tiene que ver con esa justicia de género, con algunas de pronto herramientas o de pronto tips en el tema pues del litigio estratégico. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es qué es esa justicia de género, ¿cierto? Porque de una u otra forma la universidad consideró que era importante o que es importante, además de ese litigio estratégico, cómo encontrar esa conjunción con la justicia de género. Y es realmente bajo el entendido que nos encontramos en un escenario en el cual los derechos de género o los derechos de las mujeres son derechos humanos. Pareciera de pronto algo obvio, pero resulta que pues no ha sido obvio históricamente. Ha habido siempre unas relaciones de desigualdad, de inequidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y en esa medida pues se han dado una serie de luchas reivindicatorias, de luchas por el reconocimiento de esos derechos de las mujeres como derechos humanos. Justamente este año estamos conmemorando, bueno, tenemos varias conmemoraciones. Tenemos los 50 años de la Declaración de la CEDAW, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la prohibición de la no violencia y demás. Tenemos 30 años de la plataforma de Beijing, en donde pues encontramos también un reconocimiento a los derechos de las mujeres. Son 25 años de las resoluciones de la 1325 de Naciones Unidas y así sucesivamente. Es decir, tenemos como una evolución, si se quiere, normativa en todos los temas de justicia de género. Entonces, esa justicia de género va muy de la mano del reconocimiento de los derechos de las mujeres y busca o tiene como objetivo eliminar esas desigualdades entre hombres y mujeres que se producen pues en todos los entornos, en el entorno social, familiar, comunitario, estatal, etcétera, etcétera. Y lo que estamos es promoviendo justamente a través de esa justicia de género las mismas oportunidades y condiciones, ¿sí? Sin dejar de lado como esas necesidades o particularidades de cada uno, pero pensando siempre en esa garantía en el goce efectivo de derechos que
se tiene como ciudadanía, como ciudadanas en el caso de las mujeres. Busca derribar todo lo que tiene que ver con la desigualdad o lo que se conoce como desigualdad de género. Y es como derribar ese fenómeno social que va de la mano no solamente de condiciones desiguales, como su nombre lo indica, sino de discriminación entre personas como consecuencia del género o discriminación por género. Y en ese sentido, pues lo que vemos es cómo esa desigualdad de género ha afectado mayoritariamente a las mujeres y a la población LGBTIQA+. En ese sentido, digamos que lo que se empieza a explorar acá son esas causas de la desigualdad de género, ¿cierto? Como por ejemplo la asignación del trabajo doméstico a las mujeres, eh, que es un trabajo no remunerado, entonces se empieza a perder esa autonomía económica, cuando se le asigna todos los roles de cuidado a las mujeres, entonces somos cuidadoras de los hijos, de los hermanos menores, de los animales, de los padres cuando ellos están mayores, de los enfermos, de el marido, o sea, resultamos siendo cuidadoras de absolutamente todo el mundo, pero pues no nos, digamos, esto no es reconocido ni remunerado. No hay como, por ejemplo, una capacidad de negociación por parte de las mujeres porque pues están completamente desempoderadas frente a los hombres en temas de, nuevamente, autonomías. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lo que estamos es buscando una sociedad más pacífica, una sociedad igualitaria, equitativa, con uso de ese pleno potencial humano, que haya un desarrollo de manera sostenible por parte de todas las personas, un empoderamiento, una productividad, un crecimiento económico paritario. Y ahí entonces viene otro concepto o se enlaza a otra situación que tiene que ver con la justicia, perdón, con la justicia social. Y es esa repartición justa y equitativa de esos bienes y servicios básicos que necesitamos para la vida, ¿sí? Arrancando pues por ese acceso y goce efectivo de derechos, ¿cierto? Ese bienestar. Eso es lo que propende la justicia social. Y así, en esa medida y en ese sentido, entonces vamos encontrando situaciones como que vamos correlacionando todo lo que tiene que ver con esa justicia de género con la justicia social, pues al reconocer que las mujeres somos aproximadamente el 50% de la población, es decir, que estamos con estas inequidades afectando pues a la mitad o más de la población y en esa medida pues que no va a haber una sociedad ni eh, un avance consolidado, un avance igualitario en temas de derechos. Aquí en este momento vamos a hacer digamos, una pequeña pausa para hacer un ejercicio práctico justamente sobre todos estos temas de reconocimiento de derechos. Entonces, ustedes van a buscar, por favor, en Google o bueno, en la plataforma que ustedes deseen, van a buscar sobre supongamos, van a escoger algún derecho en específico o alguna situación que les llame la atención respecto de los derechos de las mujeres y van a buscar en qué convenio, en qué tratado, en qué norma. Por ejemplo, yo quiero saber sobre el feminicidio, entonces voy a buscar en Colombia cómo se reguló. Ah, ya sé que fue con la ley Rosa Elvira Celi, que viene desde tal fecha, que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico de esta manera. De pronto en otro tema, o vamos a traer, lo que pasa es que suscribimos un tratado, un convenio,
y luego lo ratificamos o fue producto de, o en este momento histórico, por ejemplo, el tema de las sufragistas, ¿sí? Entonces van a elegir cada uno de manera independiente un derecho o una situación en la que ustedes crean, consideren que, pues que no les había sido reconocido a las mujeres, digamos, desde el inicio de los tiempos y que con el devenir social, político, legislativo, judicial, se logró el reconocimiento de ese derecho en Colombia, ¿sí? Entonces, me van a contar cuál es el derecho o la situación que eligieron ahora cuando socialicemos y cómo fue ese reconocimiento eh, legal de ese derecho específico o de esa situación específica. Ustedes van a encontrar que, como de pronto lo hablábamos en alguna sesión precedente, sí es en los grupos, le contesto a Wilson. Como siempre hemos venido trabajando y entonces nombran un delegado o delegada y nos cuentan pues a qué conclusión llegar. Eh, hemos conversado en sesiones anteriores que muchos de esos, de los derechos, no solamente de las mujeres, sino, por ejemplo, de las comunidades étnicas o de diferentes colectivos que han sido excluidos históricamente, pues no han sido dados voluntariamente, sino que siempre en la mayoría de los casos han sido conseguidos pues a partir de una lucha, a partir de un activismo. Lo veíamos, por ejemplo, en el litigio estratégico, cómo el litigio influye o ha servido de mecanismo para ese reconocimiento de derechos. Y en esa medida, pues vamos a evidenciar que para la situación del reconocimiento de los derechos de las mujeres, pues no es un tema, digamos, ajeno a lo que hemos venido conversando en las sesiones presentes respecto de los derechos humanos en general. Entonces, son las 6:43. Nos vemos en 10 minutos para que tengan tiempo pues, de hacer su debate, de construir la notica que nos van a compartir, si lo quieren hacer como se ha venido haciendo en las sesiones anteriores al WhatsApp para irles dando el uso de la palabra. Entonces nos vemos en 10 minutos y socializamos.
Bien, retomamos entonces. Voy a ir dando el uso de la palabra en el orden en el que, en el que nos escribieron en el grupo de WhatsApp. Derecho a la paridad en participación política. ¿Quién quiere hablar en nombre del grupo? Buenas noches para todos. Bueno, nosotros escogimos este derecho porque pues sabemos que en Colombia la participación política de las mujeres ha tenido una evolución muy marcada. Antes del año 2000 no existía ninguna norma que obligara a incluir mujeres en cargos de decisión. Eso hacía que su representación fuera muy mínima. Por ejemplo, en el Congreso de la República no superaba el 10% de participación. El primer gran avance fue con la ley 581 de 2000, conocida como la ley de cuotas, que obligó a que al menos un 30% de los cargos de máximo nivel decisorio en el sector público fueran ocupados por mujeres. Eso abrió la puerta en ministerios, departamentos administrativos, gobernaciones y alcaldías. También más adelante, con la ley 1475 de 2011, se trasladó esa obligación también al ámbito electoral y ya se exigía que en las listas a corporaciones públicas de más de 5 curules debía incluirse un mínimo del 30% de mujeres. Esto permitió que poco a poco se incrementara su representación en el Congreso, en las asambleas y en los consejos municipales. El gran avance definitivo llegó con el acto legislativo 02 de 2023, que elevó a rango constitucional el principio de paridad, alternancia y universalidad. Ahora las listas deben conformarse con un 50% de mujeres y 50% de hombres, ordenados de manera alternada y aplicable a todas las elecciones de corporaciones públicas. Entonces vemos que gracias a esta evolución pasamos de la exclusión casi total de las mujeres a una cuota mínima antes del 30% y ahora con la paridad plena como un derecho político consolidado. Muchas gracias. Gracias, efectivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Que se fue concediendo ese derecho pasito a pasito, de a poquito. Pero, por ejemplo, fíjense que ustedes hablaron, sobre todo en los últimos tiempos, de esa participación para ese derecho que dice ser elegido, ¿cierto? Y elegir, pues ya habíamos obtenido el derecho antes, pero también bajo unas circunstancias, resultado de unas situaciones particulares en su debido momento. Le vamos a dar la palabra a, a ver, bueno, vi por acá, perdón, no había visto estos chats, discúlpenme por favor. Derecho al voto, el grupo de José Ricardo, Luis Ernesto y José Ricardo Bermúdez. Buenas noches, profesor y compañeros. Pues elegimos el derecho al voto porque creemos que es uno de los derechos adquiridos más relevantes para las mujeres en lo que lleva, pues para nosotros, de participación, tanto en lo que acabo de decir la compañera en temas políticos como en la participación directa de elegir y ser elegidos. Entonces, iniciamos diciendo que el derecho al voto de las mujeres en Colombia se reguló a través de un largo proceso que culminó con la aprobación del Acto Legislativo número 3 del 25 de agosto de 1954. Esta legislación reformó la Constitución Política del 86, que hasta ese momento restringía el sufragio a los varones. El movimiento sufragista en Colombia comenzó a tomar fuerza en la década del 30 con los eventos como el Cuarto Congreso Internacional Femenino, donde se discutieron temas relacionados con los derechos de las mujeres. Mujeres como Georgina Fletcher,
Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda lideraron la lucha por el voto femenino, enfrentándose a la oposición de hasta ese momento los únicos partidos que existían, que eran el conservador y el liberal, que argumentaban que las mujeres eran susceptibles solo a la influencia de la iglesia y que deberían estar era, dedicadas a los papeles del hogar. El acto legislativo del 54 fue aprobado durante el gobierno de Rojas Pinilla, con 60 constituyentes votando a favor del sufragio femenino. Sin embargo, las mujeres solo pudieron ejercer el derecho al voto por primera vez en el año 1957 durante el plebiscito que dio el paso al Frente Nacional, cuando se depositaron 4.397.000 votos, de los cuales 1.800.000 eran de mujeres, y empieza a ser relevante el voto de la mujer dentro de los sufragios. El voto femenino fue un paso crucial en la lucha para la igualdad de género y la participación política que lograron las mujeres en Colombia. Permitió a las mujeres sentirse ciudadanas y participar activamente en la toma de decisiones políticas, lo que contribuyó a fortalecer la democracia y promover la igualdad de género en el país. Gracias, profesora. Excelente. Entonces, si ven cómo estos dos derechos se encuentran íntimamente relacionados, cómo avanzaron uno y uno de la mano, pero también permitiendo, por ejemplo, el derecho al voto. Se dice que pues lo hicieron por interés, digamos, en seducir ese voto femenino de la época. Entonces, hay que ver como esas variables. Pero en últimas, pues son derechos que han permitido esa participación en política, es decir, elegir y ser elegido a las mujeres relativamente residentes, diríamos, en Colombia, pero por ejemplo, si lo comparamos con otros países, pues todavía no tienen derecho al voto las mujeres. Entonces, podemos ver cómo de una u otra forma, pues hemos avanzado. A ver, es que se me Doc, está una congelando. pregunta, perdóneme. Sí, Es que hay, Doc, ¿me escucha? Sí. sí. En ese punto, ¿cómo entonces ahorita para las elecciones hacen? Pues no conozco muy bien al respecto de el grupo de LGBTI. O sea, ellos están registrados como hombres y tendrían derecho pues también a esto. No, es que no conozco al respecto Tranquila. cómo es. A ver, ¿cómo funciona? Sí, exacto. Eh, Nosotros tenemos, como lo veíamos en la sesión anterior, el sexo biológico. Eh, Ujú. si ese es el sexo que tenemos registrada en nuestra cédula, así nuestra orientación sexual sea diversa, pues ejercemos el derecho de acuerdo con el sexo biológico. No, digamos que no hay ninguna afectación en términos de derechos en el sentido, o una variación más bien, en términos, por ejemplo, del derecho al voto, porque las mujeres, fueran o no lesbianas, pues no podían votar antes de que el general Rojas Pinilla concediera el derecho al voto, ¿sí? Y los hombres votan o han votado históricamente, sean homosexuales o no, ¿sí? Mm, Entonces, realmente no afecta. está, digamos, ligado ese derecho tanto a la orientación sexual, sino a cómo tú aparezcas en la cédula y ya. Perfecto. Gracias, Doc. Listo, vamos a mirar, es que me toca mirar acá porque se quedó congelado el chat del computador y Seguimos por eso era nosotros, Doc. que no veía, sí, Cirly con el grupo de Cirly con derechos a una vida libre de violencia. Sí, Doc, tenemos dos partes. Yo voy a hacer como una pequeña introducción y mi compañera Viviana Morales nos va a aterrizar en un ejemplo para hablar de este precedente. Vale. Pues, compañeros, respecto del voto y esto, viene desde la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es una ley 51 de 1981 que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979, ¿sí?
y que y que transcurrido el tiempo es conocida como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. Y entonces de ahí parte todo, porque define que constituye discriminación contra la mujer y establece una agenda de acción para erradicarla en todos los ámbitos, político, social, económico, cultural y familiar. Entonces, el Congreso en Colombia aprobó esta ley que se da, es que no sé esa pronunciación, a través de esta ley que es la Ley 51 de 1981 y tenían que integrarla en el marco jurídico colombiano. Entonces, desde entonces, Colombia tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Y la aplicación práctica de esta convención o de esta ley ha servido de fundamento para muchas leyes posteriores como mujeres cabezas de hogar, ley de cuotas, violencia contra la mujer, feminicidio, pero esto ahorita mi compañera Viviana va a aterrizar. Esto marcó el inicio formal de la justicia de género en el ámbito jurídico. Al reconocer estas normas internacionales, la igualdad de derechos de las mujeres y al obligar al Estado que debe actuar contra la discriminación estructural que veníamos teniendo las mujeres en esa época. Em, bueno, hay muchas leyes, bueno, tiene principios fundamentales esta ley, que es el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Eliminación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo o género. Obligación del Estado de garantizar derechos mediante leyes, políticas públicas y mediante acciones afirmativas. Y la protección contra estereotipos o roles tradicionales que limiten el desarrollo de las mujeres. En conclusión, la SEDAM la Ley 51 de 1981 es la piedra angular del marco jurídico colombiano en materia de justicia de género, pues obliga al Estado a pasar de la igualdad formal a la igualdad real y efectiva. Ahora sí, mi compañera Viviana con el ejemplo. Hola, muy buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Bueno, como ustedes han venido escuchando a mi compañera, pues el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en nuestro país no es un concepto que haya surgido de manera pues espontánea, sino que es el resultado realmente de un proceso muy largo que parte pues de dos grandes pilares. Uno es un marco jurídico internacional y por otro lado son las luchas sociales pues internas que cada país ha venido teniendo para lograr la adquisición de derechos. Entonces, ese precedente más importante a nivel internacional lo encontramos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Eso es una convención muy famosa y muy conocida y las personas que hemos tenido, digamos, acercamiento con los temas de género, sabemos que la Convención de Belén do Pará es realmente un hito que marca, digamos, un presente súper importante para el avance en los temas de género. Colombia precisamente ratificó este tratado mediante la Ley 248 de 1995 y pues por supuesto obliga al Estado colombiano a adaptar toda su legislación interna para la protección pues de las mujeres y de género. Esta convención fue pionera en definir la violencia contra la mujer como cualquier acto o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces, progresivamente nuestro país ha venido constituyendo, digamos, avances. Uno, la Constitución Política del 91, que aunque no menciona, digamos, explícitamente el tema, sí sienta algunas bases para reconocer esa igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. También tenemos la ley 294 del 96, que esta fue la primera ley en Colombia que buscó combatir la violencia intrafamiliar. Aunque ese enfoque era en ese momento limitado y pues no tenía como una perspectiva de género robusta, sí tocó en su momento estos temas. Por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional antes de la ley 1257, que es la que precisamente nos aterriza al tema de la violencia, de las mujeres libres de violencia. La Corte ya había emitido varias sentencias claves
en las que reconocía la violencia institucional y la revictimización de las mujeres que estaban siendo víctimas de violencia. Estas sentencias, pues aunque fueron posteriores a la ley, muestran, digamos, una evolución constante de esa jurisprudencia. Ahora bien, la ley que nos ocupa en este caso y en el tema específico que escogimos nosotros es la Ley 1257 del 2008. Como ya les decía, el precedente de esta ley es la Convención de Belén do Pará. Esta ley, bueno, la ley toma la definición de violencia de la convención y la desarrolla a profundidad, reconociendo las múltiples formas de violencia a las que las mujeres podemos estar expuestas: violencia física, psicológica, sexual, económica, y establece también unas medidas de sensibilización, prevención, sanción y atención por parte del Estado colombiano. Un ejemplo entonces, compañeros, emblemático que muestra el impacto de esta ley, que es un caso que estoy segura que absolutamente todos aquí conocemos, es el caso de Rosa Elvira Celi. Ustedes recuerdan por allá en el 2012 el asesinato tan brutal de esta mujer que puso de manifiesto las fallas del sistema judicial en la tipificación de crímenes contra las mujeres de género. Entonces, este caso impulsó la promulgación adicional de esta ley 1257, que es anterior pues al crimen, pero este caso en específico hizo que se promulgara la ley 1761 del 2015, precisamente conocida como la ley Rosa Elvira Celi, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo y además agravado. Entonces, en resumen, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia parte del reconocimiento pues, de este problema como una violación a los derechos humanos a nivel internacional, y su consolidación pues, en nuestro país ha sido un proceso gradual que ha venido impulsado no solamente por el activismo de las mujeres, sino la rectificación de tratados, la jurisprudencia que ha presionado a que el Estado cumpla con su deber de diligencia en la protección de las mujeres. Eso sería nuestra exposición, profe. Muchas gracias a ustedes, los compañeros. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el grupo de despenalización del aborto. Buenas noches, compañeros, profesora. Escogimos este tema de la despenalización del aborto. Como vemos, el aborto en el marco legal colombiano ha sido introducido debido a, pues, a la evolución jurisprudencial, ¿ya? Porque no ha habido como una ley como tal, sino que ha sido a través de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que se introdujo esta figura. Inicialmente, con la sentencia C355 de 2006, se da pues un primer paso, porque allí se permite que las mujeres puedan tener el aborto, puedan abortar con unas condiciones específicas. Cuando está en riesgo la vida de la salud o la vida de la mujer, certificado obviamente por un médico, allí se permitió en ese caso. Cuando hay malformación grave del feto, que haga inviable su vida, también se permitió. Y un tercer caso, cuando el aborto fuera pues producto de violencia sexual, fuera incesto, inseminación artificial no consentida o transferencia de óvulos fecundados sin consentimiento. Ese fue pues uno de los primeros pasos. Ya luego en el 2022, mediante la sentencia C055, como respuesta a una demanda del movimiento Causa Justa, ya la Corte, ahí se habla que despenaliza el aborto y que condiciona la exequibilidad del artículo 122 del Código Penal, porque ahí en esta sentencia le permite a las mujeres practicarse el aborto libre y voluntariamente hasta la semana 24 de gestación. O sea que ahí vimos que hubo un progreso porque ya no está supeditado solamente a las causales anteriores. Como vemos, a pesar de que esta medida se dio, eso no ha sido como tan viable ni tan posible, porque siempre que la Corte da esos fallos, pasan cosas en nuestro país, que va a hacer que si, por ejemplo, vas al médico, la clínica se te va a negar, como ha pasado, por objeción de conciencia, que si estás en la zona rural también vas a tener problemas porque no hay como la infraestructura ni el personal capacitado para hacerlo. O sea que a pesar de que se conceden los derechos, siempre hay barreras que quizás impidan que se lleguen a feliz término y que se cumpla con el objeto que realmente trae la jurisprudencia o la norma. Eso pues es la participación del grupo de nosotros. Vale, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora al grupo. Ay, Dios mío, se volvió a congelar esto.
el derecho a la interrupción voluntaria después de las 24 semanas de gestación. Me confirman si ese es el que va en el orden porque se quedó otra vez congelado mi WhatsApp. No, profe. Profe, no, pero qué pena con el grupo que sigue. Pero como el tema de nosotros es estrictamente similar al que acabo de pasar, le pido amablemente si nos permite como hacer la complementación del tema, porque es muy agarrado a la mano, como para que sigamos por esa misma línea, si no es mucha incomodidad. Ah, bueno, perfecto. Sí, me parece buena idea. Sí, perfecto. No, pues como en continuación a lo que hicieron, lo que lo decía la doctora Alba Patricia, fue un tema que nosotros también habíamos elegido y era lo relacionado con la sentencia C055-2022, que de alguna manera se propició como un hito fundamental en el ejercicio de todo el tema relacionado con el aborto, haciendo la diferenciación de que en su primera avanzada se permitía, como lo decía la compañera anteriormente, el aborto en tres casos específicos, que era el peligro para la vida o la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida y el embarazo producto de violencia sexual o incesto. Eso fue como el primer avance marcado, pero con la sentencia que acaba de mencionar, la C055-2022, digamos que fue un paso agigantado en el desarrollo de la protección de la autonomía y la voluntad de la mujer, ¿cierto? Es permitirle que pueda tomar decisiones en pro de lo que ella considere en alguna medida más beneficioso para sus decisiones de vida. Aún así, este desarrollo en esta sentencia, si bien es un avance inmenso, no deja totalmente abierto la situación, solamente cambia de posición y dice que hasta la semana 24 se puede hacer un IVE, que es una interrupción voluntaria del embarazo, sin ninguna, atado a ninguna justificación, por así decirlo, se puede hacer, pero entonces abre la posibilidad de que pasadas las 24 semanas volvamos a ejercer la posibilidad del aborto en las condiciones del primer desarrollo, que eran las tres causales que se expresaron. Entonces, si bien vimos un desarrollo inmenso en este tema, entendemos que no dejaron totalmente abierta la puerta, sino que también dejaron, no sé si determinaron una limitación, pero sí dejaron también un límite temporal que ascendió a 24, hasta antes de 24 semanas sin ningún tipo de justificación, luego de ellas con las justificaciones que anteriormente se habían desarrollado. Como esa sentencia es relativamente nueva, por así decirlo, solamente 2022, si bien no salió una ley que reglamente directamente todo lo relacionado a esta sentencia, sí han salido diversas resoluciones directivas que han generado una especie de reglamentación interna en entidades que tienen que ver con el desarrollo de estos derechos, como por ejemplo la resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud, que estableció los lineamientos para garantizar la atención integral, oportuna y segura en los casos de interrupción voluntaria del embarazo inferior a 24 semanas. También, por ejemplo, estuvo la directiva 009-2023 de la Fiscalía General de la Nación, en la cual direccionaron, expresaron que todos los abortos o la interrupción voluntaria del embarazo anteriores a las 24 semanas deben ser despenalizadas y ya no tratadas como delitos. Y también hubo una circular externa de la Superintendencia de Salud que confirmaba o reafirmaba la obligación de todo el sistema de salud para garantizar la oportuna y segura intervención de todas las mujeres que desean hacerse el IVE en las condiciones reglamentadas por la sentencia C055-2022. Bueno, Perfecto, sí. yo Más que complemento, doctora. complementario. Adelante. Yo complemento. Entonces también tenemos la circular 044 del 2022, que también proporciona instrucciones para fortalecer el acceso efectivo de las mujeres, la atención integral en salud. En resumen, la lucha por el derecho al aborto en Colombia ha sido un proceso complejo y multifacético que ha involucrado diversas organizaciones y movimientos sociales. La despenalización de las 24 semanas de gestación es un avance significativo y que también genera un reconocimiento de los derechos de reproducción y sexuales de las mujeres y puede tener un impacto positivo en la autonomía y además, lo más importante, la libertad en la salud de las mujeres. Entonces, lo que vemos aquí es, digamos que de cierto modo hay una lucha constante, permanente, de grupos de activistas, de mujeres, que le dieron, digamos, este derecho porque se tuvo en cuenta las tres condiciones que ya los compañeros manifestaron
para proteger este derecho a la mujer. Entonces consideramos que es de importancia vital todas estas normas para proteger la vida de la mujer en esas tres circunstancias. Bueno, complementando el tema de los compañeros, vemos que estas sentencias trajeron implícitas unas exhortaciones, digamos, al gobierno nacional para que sean implementadas. Por ejemplo, se determinó que sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la sentencia, en el menor tiempo posible, debían formularse e implementarse una política pública integral, incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requirieran según el caso, evitando amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes descritos en la providencia, y a su vez también proteger el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar las garantías otorgadas a la mujer a partir del condicionamiento de que se trata la resolución o la sentencia. Esa política debía contener como mínimo, digamos, unas gestiones. Primeramente, la divulgación clara de las opciones disponibles para las mujeres gestantes y después del embarazo. La eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen también en la sentencia, y la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, asimismo como el desarrollo de programas de educación en materia sexual y reproductiva para todas las personas. Medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, pues, y otras medidas, todas garantes de los derechos de los nacidos en circunstancias gestantes que desearon abortar, pues también los cobija la misma, digamos, legislación, pues como parte complementario de lo que lleva implícito posterior a la sentencia, como elemento de implementación de la norma básicamente. Gracias. Continuamos con el grupo de autonomía económica. Buenas noches, profe. Nosotros Buenas escogimos noches. este derecho, la autonomía económica de las mujeres, que se refiere a la capacidad para acceder y controlar recursos económicos, como ingresos propios, activos y tiempo, tanto en el ámbito laboral remunerado como en el trabajo doméstico no remunerado. Este derecho está regulado por la Ley 82 de 1993, que busca apoyar precisamente a estas mujeres en el ámbito laboral y social. Y también se han implementado políticas públicas como el COMPES 4080 de 2022, que tiene como uno de sus ejes principales la autonomía económica, el desarrollo social y productivo de las mujeres. También se ha legislado en materia de igualdad salarial y el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio ya relacionado con sentencias, jurisprudencias que puedan ser consideradas como hito justamente en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres o lo que se conoce como justicia de género. Lo mismo, eligen un tema de común acuerdo con el grupo y van a buscar una jurisprudencia que regule ese tema en Colombia por vía de mandato legal. Y vamos a ver entonces cómo también ese activismo judicial y esa, como reclamar los derechos ante todo el sector judicial, pues también ha generado el reconocimiento de derechos, y a partir de ahí, a partir de ese ejercicio de litigio estratégico, pues se han cambiado las relaciones de ese Estado con los asociados. Entonces, son las 7:25. A las 7:40 nos volvemos a conectar para socializar
el resultado del ejercicio. Doc, una pregunta, pero ¿debe ser del mismo tema como para Señora, tener la no, secuencia no, o del diferente? tema que quieran. Puede Ah, ser del perfecto. mismo o puede ser de otro tema. Ok, gracias.
¿Me escuchan? Sí, señora. Permítanme Sí, un doctora. segundo, el computador se Sí, señora. congeló y me tocó conectarme desde el celular, pero no he podido cerrar la sesión del computador. Permítanme un segundito para que no tengamos retorno. Sí, señora. Perfecto.